Dios los bendiga, bienvenidos sean todos ustedes esta noche. Mucha gente se ha preguntado por mucho tiempo dentro de las congregaciones, ¿será que lo que yo siento es el Espíritu de Dios? ¿Será que en algunas acciones y decisiones fui movido por el Espíritu Santo de Dios? ¿A qué nos mueve en realidad el Espíritu de Dios? Creo que tenemos que esta noche, con la ayuda del Señor y de la palabra santa y bendita, darnos cuenta a qué estamos siendo nosotros movidos, preguntarnos si algunas manifestaciones y confirmaciones que tuvimos fueron de parte de Dios. Esta noche estaremos hablando a qué nos mueve el Espíritu de Dios. Bienvenido una noche más a este tiempo de la Iglesia en tu Casa, donde estaremos compartiendo este precioso tema. Bienvenido, Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Soy tu amigo, el pastor Marcelo Muller, quien tiene el privilegio de poder esta noche compartir juntamente contigo la bendita palabra del Señor Jesucristo. Creemos profundamente que en estos últimos tiempos de transición, estos tiempos en los que nos estamos nosotros moviendo, es vital que todos podamos comprender y todos podamos conocer qué es realmente, cuál es el movimiento del Espíritu Santo, ya que por muchos años, décadas, se ha a veces malinterpretado el movimiento del Espíritu de Dios, y creo que en este tiempo en el que nos encontramos, donde seguramente va a abundar el engaño, como dijo el Señor Jesucristo varias veces, Él dijo antes de que Él vuelva, cuiden de que no sean engañados. Nos habló enfáticamente del tiempo del engaño en que la sociedad y el mundo entero ahora está viviendo. Son tiempos de mucha confusión, son tiempos de mucho engaño y de seguramente también no solo en el mundo natural, sino que en el mundo espiritual se van a suscitar de la misma manera aquel tipo de acontecimientos, ¿verdad? Más que en lo natural, en lo espiritual. Yo creo que van a haber manifestaciones o representaciones de Dios a nombre de Dios cuando en realidad no vienen de esa fuente. Por eso esta noche quiero compartirle a la luz de la palabra del Señor cuál es el verdadero movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en una persona? Porque han habido también muchas creencias, a veces erróneas, de que el sencillo hecho de ir a una iglesia y haber un día levantado la mano nos hace participantes de la llenura del Espíritu de Dios. Por otro lado, se decía que recibamos la doble porción del Espíritu, cuando en realidad la doble porción venía del Espíritu de Elías. No se podía descontextualizar con la llenura del Espíritu Santo. Hemos pensado que leyendo la Biblia, siendo buenas personas, hemos tenido el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuánto más ahora deberíamos nosotros investigar este asunto? Ya que la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva, Él viene por aquellos que tienen el sello del Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, se lo hemos dicho muchas veces, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, guiados y movidos por el Espíritu de Dios. Ya que en esta época, le decía, en la que nos estamos nosotros situando, hay muchos movimientos que quizás en algunos casos no sean los más correctos. Entonces, esta noche le vamos a estar hablando acerca de lo que hace y a qué nos mueve el bendito Espíritu de Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, familia que se está conectando en esta hora. Estamos todos pendientes de la salud de todos aquellos que están tal vez siendo golpeados en el área física, pero confiamos en el Señor. Hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en que Dios va a hacer la manifestación de salud sobre cada uno de ellos. Creemos que no estamos en la mejor mano. No podría haber mejores manos de médicos, cirujanos, especialistas. Creemos que estamos en las manos del Señor. Y nuestro destino pues está guardado allá con nuestro Dios. Así que bendecimos la vida de todos nuestros hermanos y amigos que quizás en este momento están pasando momentos de dificultad a través de la salud, de la economía también y de otras cosas que quizás no se mencionan, pero que también son síntomas o son parte de mucho dolor en esta época. Pero le vuelvo a repetir, hay un grupo de hermanos, hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que se está movilizando. Movidos por el Espíritu de Dios
para orar por usted, para orar por su salud, para rogarle y pedirle a Dios que Él pueda hacer la obra y que les dé y nos dé a todos nosotros la oportunidad de poderle conocer, de poderle servir y de poderlo amar. Esta noche le decía, estar hablando acerca de a qué nos mueve el Espíritu de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 21, la palabra nos hace justamente una referencia de este asunto, ya que podemos ver claramente que en la palabra está todo aquel bagaje impresionante para que el pueblo de Dios, cuando Jesucristo comenzó la iglesia, y dice la Biblia que nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros no podamos quedar huérfanos, nosotros no podamos quedar solos, sino que el Señor Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso no lo prometió ningún hombre, no lo prometió ningún pastor, ningún religioso, lo prometió el Señor Jesucristo, y Él dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo, así claramente lo dijo. Y esto es algo sumamente sorprendente, porque si Él prometió, pues Él lo va a cumplir. Y justamente cuando Él estaba siendo llevado a la presencia del Padre después de que había muerto, pero había resucitado gloriosamente, y después se había estado como 40 días dando pruebas fehacientes de su resurrección, el día indicado Él fue levantado por el Padre. Y dice la Biblia que Él hizo una declaración y les dijo: les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. De ese Espíritu, el Espíritu Santo, que es Dios, le voy a hablar esta noche. Es una parte de Dios, es una manifestación de Dios, que dice la Biblia no nos ha dejado desamparados ni nos ha dejado solos. Entonces dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 21, dice de la siguiente manera: pues ninguna profecía, dice la Biblia, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ninguna profecía, sino que hombres inspirados, escuche bien esta palabra, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Yo quiero que tomemos esa primera parte de este verso, que es sumamente impresionante e importante también. Porque aquí lo que la Biblia dice es que ninguna profecía, dice, que jamás fue dada por un acto de voluntad humana. O sea que no hay movimientos humanos, ¿me entiende? La semana pasada hablábamos de la influencia espiritual. No hay movimientos ¿qué le diría? De un corazón, no hay movimientos de una persona normalmente. Hay una influencia espiritual muy grande. Eso es lo que le compartía la semana pasada. Pero aquí dice la Biblia, sino que la palabra, la profecía, dice que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Eso significa que el Espíritu de Dios movilizó a los hombres, movió a los hombres para que hablaran de parte de Dios. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque al decir eso la palabra está refiriéndose de que toda la gente en la antigüedad fueron gente que hablaron impulsadas por el Espíritu de Dios. También se habla del apóstol Pablo, por ejemplo, que hubo una bruja, una hechicera, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que empezó a decir que Pablo era un siervo del Señor, y Pablo no la premia, no la felicita, sino que la manda a callar, porque el impulso de esta muchacha no era el Espíritu de Dios, sino que era un espíritu de adivinación quien estaba impulsando a que diga tales cosas. Entonces, le vuelvo a repetir, nosotros muchas veces hemos intentado quizás calmar un problema yendo a los frutos, ¿verdad? Pero nunca hemos ido a la raíz del problema. Entonces, con esta enseñanza usted va a tener la visión más clara de cómo usted puede solucionar cosas, cómo usted puede entender algunas otras cuando va a la raíz del problema. Y la raíz del problema, déjeme decirle, que es definitivamente un mundo espiritual. La oración es tan poderosa, se lo he venido diciendo tantas noches, la oración es tan poderosa que lo que va a crear en cada uno de nosotros es un impulso espiritual, es una movilización del espíritu. Eso es lo que va a crear en cada uno de nosotros. Así que, valga la redundancia, la palabra del Señor dice en el libro del Génesis, capítulo 1, el verso 2 al verso 4, le voy a enseñar lo que la Biblia refiere, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Es algo impresionante, porque hay señales y hay marcas de cuando el Espíritu de Dios te está moviendo. Algunos los mueve un espíritu de ira,
a otros los mueve un espíritu de, ¿qué le digo?, de amargura. Pero todos nosotros somos como que impulsados por un espíritu. Muchas veces la palabra espíritu se traduce como neuma o como se traduce como un viento, cuando en realidad es algo que impulsa a la gente a decir algo o a hacer otro tipo de cosas. Por eso son espíritus. La Biblia habla de espíritus seductores. Entonces, son impulsos que la gente está recibiendo. Por eso, para que se solucione un problema no hay que ir a los frutos, ¿verdad? Es que ella dice, es que él me dice, es que este otro. Hay una raíz en el problema y es una influencia espiritual. Y si usted quiere saber si el Espíritu de Dios a usted lo está gobernando, si el Espíritu de Dios a usted lo está dirigiendo, si el Espíritu de Dios a usted lo está impulsando, pues hay muestras claras y debemos saber cuáles son estas muestras. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, del verso 2 al verso 4, estos versos que son importantes para entender el mover del Espíritu de Dios. Por eso, mucha gente le decía que ha ido a la iglesia, ha estado en una congregación, pero desgraciadamente no ha tenido las manifestaciones o los impulsos del Espíritu Santo. Por eso mucha gente decía, en vez de que vayas mejor, estás haciendo peor, ¿verdad? En vez de que seas más correcto, más honesto, te estás desviando. ¿Qué te están enseñando? Entonces el problema no era la enseñanza, el problema no era el predicador, el problema era nuestra reacción y el impulso o quién nos estaba impulsando a hacer las cosas. Yo le aseguro que muchas veces fuimos impulsados por nuestra propia carnalidad, fuimos impulsados por espíritus ancestrales, espíritus, que le digo, de temor, impulsados por espíritus de amargura, de odio, de rencor, no lo sé, pero ahí estaban haciendo influencia sobre nuestras vidas. Y lo que definitivamente nosotros tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo con urgencia, es pedirle al Espíritu de Dios que Él sea nuestro impulsor, Él sea el que nos inspire, nos mueva a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso, mi amado hermano, mire, hace algún tiempo atrás nosotros quizá ni queríamos ir a la iglesia, no queríamos congregarnos, y aunque vivíamos en libertad, ahora, entre comillas, muy dudosa libertad. Ahora mucha gente quiere congregarse, quiere ir a la iglesia, quiere buscar al Señor. No sea impulsado por un temor, por favor. No sea impulsado por la enfermedad a buscar a Dios. No sea impulsado por la necesidad de buscar a Dios. Quizás son buenos momentos de reflexionar. Bendigo su vida. Son buenos momentos de pensar, pero deberíamos primero ser nosotros impulsados al arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio de conducta. Entonces, ser impulsados, ser movidos para cambiar nuestra conducta, creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces dice Génesis 1, el verso 2 al verso 4 dice de la siguiente manera: y la tierra estaba sin orden y vacía. Fíjese, muchas familias y muchos hogares han estado de esa manera, muchas vidas han estado de esa forma, mucha salud ha estado de esa forma, desordenada, ¿verdad? Y dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Había un movimiento, dice que lo hacía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, mire lo que dice la palabra, que es sumamente importante. Dice que cuando el Espíritu de Dios se empieza a movilizar, hay un movimiento del Espíritu Santo, lo que empieza a hacer es, lo primero es te empieza a ordenar. Lo que el Espíritu de Dios impulsa a la gente para que haga, no solamente es a que la gente pueda gritar, no solamente es a que la gente pueda levantar las manos, que sí es parte, que no todos quizás lo pueden hacer, eso sí es parte, ¿verdad? Pero a lo que realmente te impulsa, si vale el término, fuera del templo, a que ordenes tu vida. En la iglesia quizás somos impulsados a levantar las manos, a bendecir al Señor, a darle palmas, a bendecirlo, a adorarlo, a cantarle. Somos impulsados, de eso no cabe la menor duda. Pero fuera del templo, el Espíritu de Dios no se quedó en el templo, no se quedaba en la iglesia, sino que el Espíritu de Dios, que está en todas partes, lo sabe todo, dice la Biblia, lo escudriña hasta lo más profundo de Dios, que también nos mira a nosotros y nos escudriña. Entonces, ese espíritu está definitivamente impulsándonos, debería impulsarnos
a un orden, a que todos nosotros deberíamos ordenarnos, porque si usted lee y se acuerda lo que acabamos de leer, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas, donde hubo desorden, donde hubo un caos, donde había una vaciedad tremenda, pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que ahí es donde se movía. Entonces, cuando yo sé que el Espíritu Santo se está movilizando en mí, es cuando me lleva a ordenarme. Me lleva a ordenar primero mi relación con Dios, ¿verdad? Obviamente la mayor parte de nosotros antes de ir a una iglesia, antes de conocer a Dios, no nos importaban las cosas santas. Quizás solamente sabíamos que había un ser grande, superior, supremo, y ahí se quedó el asunto. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en mí, me impulsa a que yo pueda ordenar mi vida espiritual, me impulsa a que yo pueda ordenar mi vida emocional, a que yo pueda tener mis sentimientos, mis emociones muy claras. Y ojo, eso no es porque yo quiero, porque seguramente mucha gente ha querido organizarse, ordenarse, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque eran impulsos quizás humanos, y nuestros impulsos humanos tienen limitantes, tienen limitaciones. Por eso es que hay gente que comienza algo y no lo termina, hay gente que quiere, no sé, hacer dietas, arreglar cosas, fabricar, pero la mayor parte de la gente a veces no acaba porque fueron sencillamente impulsos humanos. Y cuando hay gente que empieza algo y que lo termina, bendito Dios, porque quizás solamente es disciplinado. Pero la Biblia habla de que hay impulsos de Dios que nos llevan a que nosotros podamos, primera señal de que el impulso es del Espíritu de Dios. Me lleva a organizarme, me lleva a ordenar mi vida espiritual, mi vida emocional, me lleva a ordenar mi familia. A eso es a lo que me lleva, a ordenar mi relación con mi esposo. No significa que se arreglen las cosas, no, porque el orden no le gusta a la gente. Lo que más le desagrada, hermano, a la gente, querido amigo, es el orden. Usted mire, ¿no ha visto, por ejemplo, en algunas ciudades que no respetan el semáforo rojo, por ejemplo, que no respetan el paso de cebras, que no respetamos la fila, no respetamos el distancia, no respetamos muchas cosas? Pero cuando alguien viene a ponernos orden, oh Dios mío, tiramos y pegamos el grito al cielo. Con tal, inclusive decirle, ¿verdad?, que hay gente que no respeta ni a las autoridades. Antes ver a un policía era de respeto. No le hablo de que ellos se ganaron o perdieron el respeto, no. Estoy hablando de nuestro impulso. Nosotros deberíamos ser movidos a respetar a las autoridades. Pero cuando hay un policía queriendo poner en orden algo, oh, hermano, ahí vienen los gritos, los insultos, ahí viene el maltrato a esta persona. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta el orden. Y si se ha dado cuenta, desde años atrás, no le voy a decir siglos, sino décadas atrás, ese orden se ha ido como que perdiendo en la sociedad, se ha ido perdiendo en la familia. Cuando la Biblia dice que eran hombre y mujer los que deberían contraer matrimonio, ahora ese orden divino, ese orden que sostuvo a la tierra, a la humanidad por miles y cientos de años, como que está entrando se está quebrando. Cuando el padre de familia ejercía el orden, la madre ejercía la enseñanza, el orden, esos órdenes se están quebrando. Entonces, sáquele sencillamente las conclusiones. El Espíritu de Dios no se está movilizando en gran parte de la sociedad. La Biblia dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y obviamente Satán está movilizando a que la gente se desordene, se desenfrene, pierda el rumbo de la vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener y asumir con mucho cuidado, particular y personalmente, es que tenemos que empezar definitivamente, mi amado hermano, mi querido amigo, es entrar en un orden, es entrar en el orden de Dios. Porque le vuelvo a repetir, los principios de la Biblia son principios que han sido eternos. No es como por ejemplo, la psicología, ¿verdad? Antes, por ejemplo, se catalogaba al homosexualismo como una enfermedad psicológica. Hermano, les hacían atrocidades a estas personas para que dizque vuelvan en sí. Después eso empezó a evolucionar, se tomó ya como algo que respetar, como un género, ahora se está queriendo interponer como una ley. La palabra de Dios no es algo que evoluciona, es algo que se estableció como un fundamento y como un pilar. Y en ese fundamento llamado Biblia
están los valores y los principios basados en el orden divino, el orden que mantiene la creación. Es como la cadena evolutiva, la cadena por ejemplo, de los animales. Un animal, un insecto que falte, definitivamente va a haber problemas. Yo recuerdo bien que hace algunos años atrás, en el Brasil, por ejemplo, se estaba, no sé cómo, no me pregunte a mí, pero sí leí el artículo en una revista por ahí, pero se estaba como que esterilizando a los zancudos para que no haya más dengue. Entonces los estériles de repente ya no empezaron a procrear, el dengue empezó a bajar en un estado del Brasil, ya empezó a descender, y todos dijeron que bueno, porque ya aquí la gente no se enferma del dengue, ya no está muriendo del dengue, le damos un aplauso al gobierno, pero de repente empezó a emerger otra plaga, porque los insectos, los zancudos empezaron como que a menguar, ya no había la cantidad necesaria para repeler a otro tipo de insectos. Entonces, esa es la cadena que no se puede romper. Ese es el orden que tiene que haber. Se dice que si las abejas desaparecen, estamos perdidos. Fíjese, ese orden no se puede quebrar. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos moviliza, nos mueve a que podamos nosotros vivir ordenadamente, no solo organizada, sino ordenadamente. Por eso le decía, ahora lo que vemos alrededor de nuestro planeta, alrededor de nuestra propia ciudades, es que no hay un orden. El orden se ha perdido. No se respeta cosas, estamos como que tratando de violar la ley constantemente. El día lunes usted no sale, pero estamos tratando de salir, escabullirnos, y como que la viveza criolla quiere prevalecer, cuando en realidad no se trata de que usted gane o usted pierda, sino que se trata realmente de que usted pueda vivir en el orden de Dios, y que yo sepa, el orden atrae la bendición de Dios. Por eso es que la gente hoy día no puede salir adelante, porque está violando el orden de Dios. El que tiene el Espíritu Santo está siendo impulsado a un orden, a orar, está siendo impulsado a un orden, a poner las cosas claras con su pareja. Le dije, ponga en orden a sus hijos. Se va a producir la tercera guerra mundial en muchos hogares, no en todos, bendito sea Dios, pero en muchos hogares se va a producir la tercera guerra mundial. Y más aún, si sus hijos están entre los 14, 15, 18, 20, 30 años, no lo sé, hermano, pero se va a producir la tercera guerra mundial. Fíjese, si usted se va a la mesa, va a comer, y todos estamos sentados, y de repente el muchacho saca el celular, se dice, mira, deja el celular. ¡Ay! Hasta lloran, hermano, tiran, patean. No les gusta el orden. Y con la ayuda del Señor, estos días le voy a estar hablando de algunas adicciones tecnológicas que hay, y hermano, cómo salir de aquellas, porque hay gente que ya no puede mantener el orden en la misma mesa, lugar donde debería ser para dialogar, para platicar, para hablar de temas importantes, así como el domingo le hablábamos juntamente con mi esposa. El diálogo se está muriendo, ¿por qué? Porque se ha entrado en un desorden, y están siendo impulsados no por el Espíritu Santo, sino que definitivamente están siendo impulsados, solo Dios sabe por qué espíritus. Entonces le vuelvo a repetir, ponga usted orden en la casa, póngala, y va a ver cuántos enemigos se va a ganar. Póngale en orden a su hijo. Dios mío, usted va a decir, pero qué clase de cristiano eres, eso te enseñan en la iglesia, qué barbaridad, papá, mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que dormirse temprano? ¿Y cómo es posible que apaguen el wifi en la noche? No es posible, Señor, líbranos del mal, ¿verdad? No, de lo que se trata es que usted tiene que poner en orden. Ponga en orden ese tipo de cosas, y se va a dar cuenta que hay una influencia muy, muy contraria. Ponga en orden su salud, ponga en orden su dieta, su alimentación, póngale en orden, hermano querido. Yo creo que por demás está que nosotros sepamos que hay cosas que tenemos y podemos comer y no hacer, pero el Espíritu de Dios nos mueve a ese orden. Yo no puedo decirle, no, es que mire, yo estoy con sobrepeso porque Dios me está bendiciendo, me está prosperando esta parte del vientre, ¿verdad? No, sino que el Espíritu de Dios nos mueve al orden. Por eso la Biblia dice aquí en el libro del Génesis que el Espíritu de Dios se movía en el desorden, y lo que empieza a poner es
orden. Entonces, yo le digo esto con todo mi corazón, mi querido hermano, mi querido amigo. Si usted se cree muy religioso, usted cree que no necesita de una religión, si usted cree que no necesita de Dios, pues hay que revisar algunas áreas de nuestra vida. Hay que revisar si estamos siendo organizados y ordenados en la casa. Si usted maneja un orden de Dios, un orden divino, no un orden conforme a su concepto, no un orden conforme a la evolución de la ciencia, la evolución de las ramas, aquellas que manejan la familia, etcétera, etcétera. No, sino que seamos ordenados conforme a lo que la palabra de Dios dice, y para eso hay que leer la Biblia, para eso hay que conocer un poco la palabra del Señor para que no seamos tampoco engañados nosotros. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas y dice que Dios empieza a crear luz en aquel lugar. Entonces, mire qué impresionante es esto. Hay que poner en orden. El Espíritu de Dios me mueve a poner en orden las cosas. Le vuelvo a repetir, estamos viviendo en un mundo completamente desordenado. Ahora los hijos gobiernan a los padres. Ya no hay un orden específico. Ahora con un llanto el bebé gobierna y domina a los papás. Empezamos a gobernarnos a través del dinero, nos empezamos a gobernar a través de las posesiones, nos empezamos a gobernar a través de las emociones, de la violencia, pero ya no vivimos una vida ordenada conforme a lo que Dios dijo. Si la palabra del Señor nos hablaba y nos decía que nosotros deberíamos vivir una vida de orden, y donde había un orden, había una bendición. Haga la prueba, yo lo desafío en el nombre del Señor Jesucristo. Haga la prueba, lea la Biblia y organícese. Organice su vida espiritual, su vida emocional, su vida alimenticia, su salud, organícela. Organice su vida económica, organícela. Hay esposas que no saben cuánto gana el marido y el marido no sabe cuánto gana la esposa. Es una vida de desorden, porque si somos tan capaces de desnudarnos y entregarnos al cónyuge, pero no la billetera, pues ese no es un orden. Ese no es un orden. Deberíamos aprender todos a vivir y a entrar en un orden. Porque cuando la gente entra en el orden, les repito, la gente va a empezar a descubrir la bendición que viene de parte de Dios. Entonces, mire qué impresionante es esto. Cuando el Señor dice que separa las tinieblas de la luz, el orden es hacer discriminación, separación de lo bueno y de lo malo. No estoy hablando de discriminación de gente, de personas, sino estamos hablando de discriminar, de separar lo bueno de lo malo. Esto es bueno, se hace. Esto es malo, no se hace. Esto es bueno, hay que hacerlo. Esto es malo, esto se deja. Entonces dice la Biblia que el Señor, a través del Espíritu de Dios, por el impulso, por este movimiento que había el Espíritu, dice que separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba, las aguas de abajo, separó el día y la noche. Empezó, después de haber esas separaciones, escúcheme lo grandioso de esto, dice que la tierra empezó a producir y la tierra se convirtió en tierra fructífera. Por eso es que hay matrimonios en esterilidad económica, en esterilidad emocional. Hay hogares que han entrado en sequías que ya hablamos en algún momento. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Mire, lo primero que el Señor hace es separar la luz de las tinieblas. Es lo primero que hace el Señor. Separa luz de tinieblas. Eso nos habla de que hay que separar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Es como cuando se corta la luz, obviamente uno se tropieza en lo primero que encuentra, pero cuando vuelve la luz uno dice, esto no debería estar acá, este otro no debería estar por acá. Entonces, organice su vida espiritual. Dice después que separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto me hace entender a mí que hay que separar las emociones, los sentimientos, porque definitivamente hay emociones y sentimientos que hacen daño. Hacen mucho daño. La falta de perdón es un sentimiento que hay que erradicar. La amargura es otro sentimiento que hay que erradicar. El orgullo es definitivamente otro sentimiento que hay que erradicar. Y así usted puede encontrar, ¿verdad? Inclusive esta persona se puede volver tóxica. ¿Quién es alguien tóxico? Alguien que no quiere tu ascenso. Un tóxico no quiere que tú crezcas emocional, intelectualmente. El tóxico siempre anda burlándose de ti. El tóxico se burla. El tóxico te humilla. Entonces, ese necesita un orden en sus emociones y en sus sentimientos. Ese tiene que quitar, echar a un lado todo lo que se llama orgullo.
Porque el tóxico se cree la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Él se cree la última maravilla de la tecnología. Ese es el orgulloso. Como yo no hay, y si hay que se muera, dicen todavía. Entonces, esa es una persona tóxica. Ese tiene que ordenar sus sentimientos, ese tiene que ordenar sus emociones, ordenar su orgullo, es quitar a un lado. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo, Dios siendo Dios, se humilló siendo hombre, y siendo hombre, yo siendo empleado, siendo siervo. Entonces, mire, eso es ordenar los sentimientos. También dice más adelante que separó la noche y el día. Hay que organizar nuestros tiempos. Son tiempos bonitos para descansar y tiene usted que descansar. ¿Sabía usted que muchas enfermedades ahora se dejan venir por la falta de un buen descanso? Usted debe descansar bien. Todo, la Biblia dice, tiene su tiempo. Por eso dice que separó la noche, separó del día. Entonces usted tiene que separar sus actividades, separe las cosas del día, separe las cosas de la noche, separe tiempo para los suyos, separe tiempo para el trabajo y especialmente yo le aconsejo que separe tiempo para Dios. Yo le aconsejo con todo mi corazón, separe tiempo para la lectura de la palabra, separe tiempo para la oración, separe tiempo para la meditación, porque la Biblia dice algo bien bonito. El Señor le dijo a Josué, cuando tú vayas a poseer la tierra prometida, que se la prometí a Abraham hace cientos de años atrás, a ti te la voy a dar, Josué. Pero cuando tú entres, le dice algo bien impresionante, medita en esta palabra. O sea, medita en el libro, medita en la palabra. Mi consejo, mi querido hermano y mi querido amigo, es que usted tiene que meditar en la palabra del Señor. Usted tiene que hacer meditaciones porque Dios habrá dicho este versículo y ¿a qué se referirá? La Biblia dice que después de que uno empieza a organizar las luz de las tinieblas, las aguas de abajo, las aguas de arriba, el día y la noche, la Biblia dice que la tierra empezó a producir. ¿Cuántos no quisiéramos que produzca nuestro trabajo, verdad? ¿Cuántos no quisiéramos que produzca nuestra familia? Ahora, en tanto tiempo de crisis, ¿cuántos no quisiéramos ser productivos? Pero pastor, mire, he puesto un negocio y no me arranca, he puesto aquello pero no funciona. Claro, porque lo estamos haciendo desordenadamente. Entonces, cuando yo empiezo a poner en orden las cosas que le mencioné, dice la Biblia que la tierra empezó a producir y dice más adelante, y la tierra se hizo fructífera. Es como cuando alguien dijo por ahí, ¿verdad? Mientras todos lloran, yo me dedico a fabricar pañuelos. Es que esa es tierra fructífera. Cuando usted empieza a organizar las cosas, hasta mejor visión de la vida va a tener. Hasta va a poder ver lo que otros quizás no están mirando, no están visualizando, no se están enterando quizás. Usted va a tener una óptica completa de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque ya no va a ver con su mente una mente embotada, una mente gastada, una mente llena de pecado, pensar solamente en lo malo, porque usted ya separó esos sentimientos, porque usted ya separó esos pensamientos, porque empezó a organizar. Estos pensamientos para mí no son buenos, estos pensamientos para mí son degradantes, estos pensamientos son ofensivos, yo los empiezo a quitar. Entonces, al meditar en la palabra de Dios, se le abre el panorama. Usted va a empezar a bendecir, ya no va a empezar a maldecir. Ordenó su lenguaje, que es la parte importante también. Ya no va a maldecir, ya no va a decir por qué sucede esto y por qué. Usted va a empezar a levantar las manos y a decir bendito sea Dios, a comprender el mover de Dios, porque eso lo está haciendo el Espíritu de Dios, lo está impulsando a organizarse. Le está impulsando a ordenarse, porque de seguro si usted antes iba a la iglesia, a cualquiera que sea, tal vez usted vio mucho movimiento del Espíritu en algunos casos, y en otros quizás no era el Espíritu Santo de Dios, quizás era algo llamado histeria colectiva, ¿verdad? Pero la gente llorando, temblando, cayéndose, que no dudo para nada que muchas veces me imagino que era Dios movilizándose. Pero en otra cantidad de tiempo quizás no era. ¿Dónde se deja ver que fue el Espíritu Santo? En su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, emocional, intelectual, en sus palabras, cuando usted empieza a organizar su vida. Entonces, mire, si usted se organiza, no lo prometo yo, lo promete la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia que usted se vuelve tierra que produce. Y más adelante, tierra que fructifica. O sea, no solamente que produce, sino que es una tierra fértil.
que lo que usted haga va a tener resultados, pero impresionantes. Organice su vida económica, yo le aconsejo. Organice, mire, una vez escuché por ahí un hombre, me gustó mucho, el nombre no es cristiano, pero un hombre que es millonario, multimillonario. Y este hombre dijo, le voy a hablar de 4 estaciones que tiene la vida, dijo. Me gustó y se lo comparto, si usted lo escuchó, bendito sea Dios. Y él dijo, está la primavera, el invierno, el verano y el otoño, son cuatro estaciones. La primavera es cuando todos somos jóvenes, nos alegramos, reímos, es tiempo de que nosotros tenemos que empezar a sembrar. Es cuando viene el verano y ahí estamos cosechando absolutamente todo. Hay alegrías, hay júbilo, hay fiesta, tenemos fuerza, tenemos inteligencia, estamos en lo mejor y en las mejores capacidades de la vida. Cuando ya viene el otoño, ya nuestra cabeza pinta canas, ya estamos sabiendo que vienen tiempos donde tuvimos que guardar en el pasado. Y cuando viene el invierno, cuando ya las cosas están frías, tendríamos que haber tenido un resto de dinero haber guardado. Y este hombre hace un consejo y dice, guarda el 10% de todas tus ganancias y de tus salarios. Y verás que cuando llegas al invierno de tu vida, vas a poderte mantener solo. Porque hermano, si usted está esperando que sus hijos lo mantengan, que alguien le vaya a mantener, usted está completamente equivocado, mi amado hermano, porque nuestros hijos conocen a una pareja, se casan y voilà, se fueron, ya no están ahí. ¿Y en qué termina todo esto, mi amado? En que usted se queda con la triste esperanza, cuando en realidad usted lo que debería hacer es ahorrar para su futuro. Si usted puede hacerlo, hágalo. Pero ¿cuándo, pastor? Ahora estamos en pandemia, ya no se vende igual, las cosas no son de la misma manera. Pues cuando usted decida pedirle a Dios, primero, el impulso del Espíritu me impulsa a arrepentirme, ¿verdad? No a golpearme el pecho, a arrepentirme, cambio mi actitud. Cambio esa actitud, un arrepentimiento genuino. Entonces el Espíritu de Dios me va a impulsar a ordenarme. Le aseguro que no es un trabajo sencillo. Le aseguro que no es un trabajo fácil. Pero ya no es tu impulso. Ya no son tus ganas, porque las ganas las perdemos con las canas, hermano. Ya no son tus ganas, como que hoy tengo ganas y mañana como que se me fueron las ganas. Y después como que me vuelven las ganas. Estoy esperando que pase la pandemia, pastor, y ahí voy a echarle ganas. El Espíritu Santo de Dios se movía, se movilizaba en un caos, en una vaciedad y en una oscuridad total, pero el Espíritu de Dios se movilizaba. ¿No le suena algo muy similar? Hoy se mueve el caos, hoy se mueve la oscuridad, se mueve la incertidumbre, el desazón, se mueven las cosas y no sabemos si esto será o no será. Se está moviendo este tipo de cosas y estamos como que confusos, pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo es experto en moverse y en impulsarnos a que nos movamos en medio de una vaciedad, de un caos, de una oscuridad, de una incertidumbre total. El Espíritu Santo de Dios es experto en estas movilizaciones. Por eso yo le animo a que usted ordene su vida, organice. El Espíritu de Dios lo va a impulsar a la organización, al orden. Ordene su vida, su familia, su economía. Ya se lo dije. Y el resultado maravilloso de esto, dice la Biblia, que dice la palabra, la tierra comenzó a producir. Imagínense, las aguas comenzaron a producir. Dice la Biblia que los cielos comenzaron a producir aves, animales, bestias, peces de toda especie estaban ahí en el mar llenándose. ¿Usted ha visto que el mar es una fuente inagotable de peces, de vida marina? ¿No ha visto usted los cielos? Es una fuente donde las aves a grandes cantidades están disfrutando de su espacio. ¿No ha visto usted a los animales, por lo menos salvajes u otro tipo de animales corriendo en las sabanas africanas? ¿No los ha visto, aunque por película o televisión? O Nat Geo, o no sé, Animal Planet, no sé qué decirle, pero usted no ha visto cómo hay tantos y tantos animales. Desgraciadamente el hombre se convirtió en un depredador, en un fastidio para la humanidad por el desorden que ha cometido. Entonces quiero que entienda algo. Así viene la bendición de Dios cuando el hombre empieza a entrar en el impulso del Espíritu
para ordenar. Fíjese, con una sola cosa. Dice la Biblia que la tierra produció, empezó a volverse productiva y la tierra se volvió fructífera. Dos cosas importantes. Yo creo que con la ayuda del Señor vamos a poder nosotros todos a convertir, a entender todo este proceso maravilloso del Espíritu de Dios. Pero para eso necesitamos, le vuelvo a repetir, todos nosotros arrepentimiento y que el Espíritu de Dios nos impulse. Una de nuestras oraciones debería ser: Espíritu de Dios, impúlsame, que inspírame. Espíritu de Dios, impúlsame a hacer estas cosas. Espíritu Santo, impúlsame al orden. Muéstrame, así como estaba todo en tinieblas y dijo Dios sea la luz de la palabra, pues voy a empezar a ver qué no estaba en orden y qué estaba en completa vaciedad. Número 1, bueno, con la ayuda del Señor esperemos terminar un poco lo que hemos estado hablando. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios movía a las personas, la Biblia dice, a hablar, ¿verdad? A hablar. Dice, por eso en el verso que acabamos de leer en el capítulo 1 de 2 de Pedro 1:21, dice que el Espíritu Santo hacía que los hombres eran inspirados, los inspiraba para hablar de parte del Señor. Entonces, tienes que aprender, mi amado hermano, mi querido amigo, que la palabra del Señor no solamente está para ponerla ahí, ¿verdad?, como un libro, sino que Él nos mueve a hablar de Dios. Yo creo que no es mi deseo solamente hablarle, no creo que solamente es la preparación para hablarle. Yo estoy convencido de que si todavía nos conectamos y usted habla todavía del Señor, es porque está siendo impulsado para hablar de Dios. Uno tiene que ser movido para hablar de Dios, hablar de Dios Todopoderoso, aún en medio de tanta incertidumbre e incredulidad que el mundo está viviendo, pero hay que movilizarse para hablar de Dios. Entonces, mire, aquí viene otra cita bíblica. En el libro de Esdras, capítulo 1, el verso 5, se habla de a qué también nos mueve el Espíritu de Dios. Ya le dije, nos mueve a que entremos en un orden. Vivimos en un desorden total, así como en el Génesis capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, tierra desordenada, tierra de nadie, tierra vacía, tierra donde cunde el caos, hermano. Por el momento la muerte está allá afuera, hermano, sabe Dios haciendo avería y media. Entonces el Espíritu de Dios se movía ordenando y organizando. Mire, el Espíritu Santo no reprendió las tinieblas, no las maldijo, no las ató, dice que se ordenó. Creo yo, mi amado hermano, mi querido amigo, que usted está metido en la espiritual y le gusta la oración. Creo yo que una de las formas de la guerra espiritual más impresionantes que puede haber es el orden en tu vida. Como dice la palabra del Señor, no den lugar al diablo. Yo creo que eso es orden en tu vida. La mejor o una de las mejores batallas espirituales que uno puede desarrollar, aparte de la oración, del ayuno, yo creo que es el ordenarte y el organizarte en tu forma de vivir. Dice en el libro de Esdras, capítulo 1, el verso 5, algo también sumamente importante. Y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. ¿A qué? A edificar la casa del Señor en Jerusalén. Entonces hay otra acción a la que el Espíritu de Dios nos mueve, es a la restauración. Mire, para que haya una restauración, tiene que a veces haber una destrucción. Para que haya el consolador, tiene que haber un desconsuelo, querramos o no aceptarlo. Para que haya una nueva vida, tuvo que haber una vida pasada, o una buena vida, tuvo que haber una mala vida. Porque el Espíritu de Dios a lo que nos mueve es a la restauración. Esta palabra es bien impresionante porque no solamente es como antes, ¿verdad? Había gente que tenían, no sé, pinturas, por así decir, una pintura X. Y de repente esa pintura quedó por los años dañada, entonces lo llevaban para que sea restaurada. Entonces quizás se le habían perdido el brillo, habían perdido algunas partes de la pintura, y uno llevaba y le decía: por favor, mire, restáureme este cuadro, ¿verdad? Restáureme esta pintura. Entonces el hombre tenía que igualar los colores y hacer que la pintura parezca nueva. Esa era la restauración. Una pintura vieja
una pintura antigua que sea una vez más retocada. A eso le llamaban restauración. En la palabra restauración no es lo mismo. En la palabra de Dios, esta frase restauración significa catartizo. Esta palabra es hacer de nuevo, no es parchar, es hacer de nuevo las cosas. Por eso Dios no nos dio a nosotros una vida parchada. La Biblia dice que nos dio una nueva vida, nos catartizó, nos elevó. Esa es la palabra restauración. O sea que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te impulsa a que te conviertas en un restaurador. Restaurador de relaciones, restaurador de emociones, restaurador de gente, restaurador de salud, del cuerpo, dando consejos, orando por los demás. A lo que te impulsa es definitivamente el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te impulsa a estas cosas. Y si tú has estado asistiendo a una iglesia y has pensado y has creído, has estado seguro que el Espíritu de Dios estaba contigo, pues lo que va a hacer el Espíritu Santo es convertirte e impulsarte en ser un restaurador. Restaurar las relaciones, restaurar la comunión, restaurar la relación con tu familia, restaurar la relación con los tuyos. A eso nos lleva el Espíritu, a eso nos está moviendo el Espíritu Santo de Dios. Mire, son cosas tan sencillas aparentemente, pero tan poderosas si uno decide agarrarle el hilo, y más que agarrarle el hilo decide ser obediente. Organícese, no se vaya a dormir sin antes orar. Mi consejo, eso es parte de la organización, del orden en el que entramos. Porque hay gente que se duerme molesta, enfadada, amargada, se duerme viendo películas de terror, Dios mío, y se levanta, imagínese cómo. Entonces el consejo es que usted se despierte en la mañana y haga oración. Eso es ordenar, encomendarle al Señor nuestro camino. Él hará, dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entrega al Señor tu vida, bendice y que Dios bendiga tu salida y que Dios bendiga tu entrada. Que no temas, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Que no temas la peste, que no temas la saeta que vuela de noche, que bajo sus alas estés cubierto. Empieces a restaurar tu relación con Dios, la comunicación con Dios. Entonces, ¿a qué nos mueve el Espíritu Santo? Nos mueve a que nosotros tengamos orden en todos los niveles. ¿A qué nos mueve el Espíritu Santo? A que seamos gente que vaya a restaurar. A eso nos mueve. Dice la Biblia que hubieron varios personajes a lo largo de la historia que fueron movidos por el Espíritu Santo. Otros fueron movidos por el lucro. Otros fueron movidos por la avaricia. Otros fueron movidos por el espectáculo y por el show. Otros fueron movidos por el dolor, por la venganza, la amargura, el odio, el rencor. La Biblia es un libro que no tiene interpretaciones o cosas que no tienen sentido. Son más claras que el diario vivir que nosotros tenemos ahora. Usted puede ver a lo largo de la Biblia que hubo gente que fue movida por diferentes razones, circunstancias espirituales, emocionales, naturales. Pero déjeme decirle que creo que no hay nada mejor que nosotros en esta época seamos movidos por el bendito Espíritu Santo de Dios. Nuestro consejo es que con la ayuda de la palabra usted pueda ser movido por Dios para que entre en un orden divino del Padre. Mire, en la Biblia decía, se habla, por ejemplo, de un hombre llamado Felipe. La Biblia dice que este es un evangelista y dice que fue movido por el Espíritu Santo para llevar la palabra a un eunuco que estaba leyendo y no le entendía ni para adelante ni para atrás. Entonces Dios te mueve a compartir la palabra de Dios. Creo que en estos momentos lo mejor que podemos nosotros hacer es orar por la gente, es hablarles de la palabra del Señor. No es solamente llevarle una medicina física, es llevarle una medicina para el alma, una medicina para el espíritu, porque le dije, ahí radican todos nuestros problemas, en el mundo espiritual. Entonces la Biblia dice que este hombre llamado Felipe se acercó, fue y le habló a este eunuco que leía la Biblia pero no la entendía, ¿verdad? Los rollos, leía los rollos y no los entendía. Entonces que el Espíritu de Dios nos mueva, nos movilice a poder hablar de Dios. Mire, la Biblia habla de que el apóstol Pedro, por ejemplo,
dice que también fue movido a hacer muchas cosas. Y en la Biblia, hermano, hay un gran número de personas como Pablo, como Bernabé, como Simón, fueron movidos a hacer cosas, pero en muchos de ellos, seguramente movidos por el Señor y en algunos no. Pero cuando eran movidos por el Espíritu, éxito seguro. Yo le leo la palabra, éxito seguro. Cuando el Espíritu de Dios decía, no vayas, era que no tenía que ir. Cuando Dios le hablaba a David, le decía, ataca por la derecha, y tenía éxito. Dios le decía a David, mira, no ataques, detente, pon emboscada, y ganaba David. Pero cuando David quiso encontrar en sus victorias, sus logros, su gran crecimiento, David, la Biblia dice que empezó a decir, yo he crecido mucho, tengo bastantes soldados, y todas las victorias creo que ha sido por nuestra fuerza. Tengo aquí hombres diestros con la flecha, con la lanza, tengo carros de caballo, tengo a caballo gente. No, yo tengo aquí un buen ejército, hagamos un censo. Y la Biblia dice que Satanás empezó a seducir el corazón de David para que haga un censo. En otras palabras, para que él se jacte del poderío que tenía. Ahí perdió la motivación del impulso de Dios. Ahí David cometió grandes errores. Se enorgulleció y la Biblia dice que por esa causa vino una peste sobre Israel. Eso fue terrible. Yo creo que el mundo entero, mi querido amigo, se ha enorgullecido. Creo que la gente se ha endiosado por lo que tenía, por el conocimiento, por las posesiones. Yo creo que la gente se ha creído Dios. Es más, muchos políticos menospreciaron a Dios. Muchos políticos dijeron, Dios no hace nada. Dios no tiene el poder que muchos decían. Muchos políticos intelectuales han rechazado a Dios. Se han enorgullecido, así como le pasó a un rey llamado Nabucodonosor, que un día el gran hombre de la estructura de Babilonia, una de las maravillas, ¿verdad?, de la humanidad, este hombre llamado Nabucodonosor un día se paró y vio semejante construcción y dijo, esto lo he construido yo, con mi poder, con mi fuerza, para gloria de mi nombre. Este rey Nabucodonosor había llegado a grados muy altos de orgullo y no se ha dado cuenta que el orgullo, la soberbia está destruyendo el verdadero motivo o la verdadera motivación de la gente. Nabucodonosor, así como David en algún momento dijo, esto es lo que yo he construido, esto es para gloria de mi nombre. Y en un momento dice la Biblia que quedó como una bestia. Tuvo que pasar un tiempo y el hombre tuvo que reflexionar y darse cuenta que en esta tierra todo lo que hay es gracias a Dios. Nadie me diría, pues, pastor, yo estudio, me quemo las pestañas, ¿verdad? Y Dios te tuvo que dar pestañas para que te las quemes. Estamos tratando de investigar el futuro, ni el pasado logramos comprender. Cuando el hombre llega, así dijo un hombre muy intelectual, cuando la sabiduría, la inteligencia, la ciencia llega a la montaña del éxito, se darán cuenta que Dios siempre estuvo sentado ahí. Por eso, David se enorgulleció en su corazón, ya no tuvo un impulso sano. Nabucodonosor no tuvo un impulso sano. Y mire, David terminó con una peste, con más de 70,000 hombres muertos, él enfermo de muerte. Pero ¿sabe algo? David recurrió al arrepentimiento. Él le pidió perdón a Dios. El enfermo de muerte le pidió perdón a Dios. Y dentro de todo eso, David alcanza el perdón de Dios. Déjeme decirle, quizás usted fue una de las personas que se burló de Dios, no creía en Dios, o quizás yendo a la iglesia, usted no tomó a Dios en cuenta en su vida. Quizás valió más su trabajo, quizás valió más sus empresas, valió más sus posesiones, quizás valió más su intelecto. Pero estos son tiempos de reflexión. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios dice que al que lo llama, lo va a encontrar. Al que lo busca, lo va a hallar. Al que llama, dice que el Señor no se niega. Está ahí. Si tú buscas, lo vas a encontrar. Si tú llamas, Él te va a abrir. Son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de consagración, son tiempos de crecimiento, son tiempos de afianzarnos
en la bendita misericordia del Señor. Esta noche yo quiero bendecir su vida. A tiempo ya de despedirnos, quiero pedirle a Dios por su vida, su salud, pedirle a Dios por su integridad espiritual, que empiece a organizar cosas, su vida espiritual, emocional, económica, póngale en orden. Por eso la Biblia dice, si el pueblo de Dios se humilla y oran, es sinónimo de que la gente está organizándose, está ordenándose, impulsada por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, yo sanaré su tierra, mandaré su lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía. Los cielos no se cerrarán y sus oraciones serán escuchadas. Así dice la palabra del Señor. Entonces yo creo que es un buen tiempo para que Dios pueda sanar nuestra tierra, sanar nuestro corazón, nuestro cuerpo, ser restaurado y restablecido por la bendita misericordia de Dios. Permítame hacer una oración por usted ahí donde usted se encuentra. Allá donde usted está, permítame orar y que la palabra del Señor, el Espíritu de Dios que está aquí, el Espíritu Santo de Dios que está también donde usted está, sabe su necesidad, conoce su aflicción, que Él sea el consolador si usted está desconsolado, que Él sea la guía si usted está desorientado, que Él sea el impulso para organizarse si usted vive en un caos y vive en una total desorientación. Permítame orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, bendigo a mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en sintonía. Que, Señor, los alcance tu salvación, los alcance tu misericordia. Padre, haya sobre ellos un espíritu de paz y quites toda violencia de sus hogares. Quita toda violencia, toda palabra dura, toda palabra maldiciente, quítala de sus hogares. Te ruego en el nombre de Jesús. Que los alcance la paz, que los alcance la luz, para que puedan haber una división entre las tinieblas y la luz. Señor, te rogamos que separe las aguas de las aguas, que ordenes sus sentimientos, que quites toda toxina de su alma, así como quites toda toxina de su cuerpo, y que, Señor, ellos puedan organizarse, entrar en un orden impulsados por tu Espíritu Santo, y entonces se conviertan en tierras fructíferas, en tierras que produzcan, y que, Señor, aún en medio del caos, aún en medio de la dificultad, puedan pararse firmes y saber que hay un Dios todopoderoso que no los ha olvidado, sino que con lazos de amor los está acercando a su presencia. Señor, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Sean cubiertos por la sangre del Cordero y sean todos nosotros seamos escondidos tras la cruz bendita de Jesús. Los bendigo con todo mi corazón y deseo que el Padre los visite, el Espíritu Santo los guarde, los guíe, los impulse y que miriadas de ángeles puedan estar alrededor suyo. No se olvide, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que el Señor lo bendiga. Con nosotros será hasta el día jueves. Ha sido un gusto, un placer haber compartido con usted estos minutos. Para mí es una responsabilidad y un honor haberle traído la palabra de Dios. El Señor lo bendiga. Le mando un abrazo a nombre de mi esposa y de toda mi familia, a usted, a su casa, a su familia, a permanecer firmes en la fe, a mantenernos en pie en la palabra y seguramente el Señor nos dará la victoria. Que Dios lo bendiga.